Muy buenas noches tengan todos ustedes, sean bienvenidos a esta segunda emisión de nuestro programa Contraportada. Un programa en donde hablaremos sobre ciencia, sobre religión, en donde la razón es nuestro principal elemento de conversación. El día de hoy tenemos un tema sumamente interesante, el cual hemos preparado con mucha antelación para todos ustedes: libertad religiosa. La libertad religiosa es una defensa que ha costado sangre a lo largo de la historia. Es considerada para algunos autores como la piedra angular de los derechos humanos, debido a que la convicción religiosa es para las personas lo más esencial en cuanto a su elección fundamental. ¿Por qué? Pues porque la condición de esta orientación forma a todos en su existencia. Sean muy bienvenidos a este programa y agradecemos que se encuentren con nosotros. Está aquí dos expertos en este tema, sobre temas de libertad religiosa. El doctor Israel García Íñiguez, te agradecemos que nos acompañes. Al contrario, Josué, es un gusto estar para mí con ustedes. Le agradezco a la biblioteca la invitación y a ti personalmente también. Dios te pague por esta deferencia y aquí estamos. Muchísimas gracias, Dios te pague. También tenemos a Ramón Eliezer Solano, licenciado, es abogado. Él también trae información sobre este tema de libertad religiosa. Bienvenido. Dios te pague, Josué. Aquí estamos para analizar el tema y hacerle la invitación al auditorio. Va a estar muy interesante. Bien, pues entonces iniciamos sin más preámbulo. Recuerden que estamos en la Biblioteca Apostólica, en el sótano del templo, en esta linda noche de marzo. Hablemos sobre las dimensiones de la libertad religiosa, Israel. Ustedes, antes de entrar en tema, quiero comentarles a amable audiencia, aquí Israel, Ramón, entre otros compañeros y amigos que nos hemos encontrado en la lucha de la defensa de la libertad religiosa, de los derechos, parte de estos derechos fundamentales del hombre, pues ellos ya tienen una trayectoria recorrida en la defensa de estos temas. Sobre esto, sobre las dimensiones de la libertad religiosa, Israel, ¿qué nos puedes comentar? Sí, Josué. Mira, antes de entrar en tema de las dimensiones, creo importante el hacer un análisis retrospectivo, es situarnos en el tema. ¿Por qué es importante un derecho fundamental? ¿Qué es la libertad religiosa en sí como derecho fundamental? ¿Por qué nos debe de interesar? Ya lo comentabas tú, la libertad religiosa forja nuestra conducta, es decir, muchos de nosotros vivimos nuestra vida a partir de nuestras creencias, a partir de nuestra religión, a partir de lo que consideramos válido y no válido conforme a nuestro espectro de valores morales, religiosos, éticos que tenemos. Y por eso es tan importante la libertad religiosa en lo que es la vida del ser humano. Este derecho es un derecho humano que está reconocido en nuestra Constitución y es importante el saber por qué es necesario que los derechos se reconozcan en la Constitución. La Constitución es un libro para aquellos que a lo mejor no estamos tan metidos, escuchamos mucho el término Constitución, pero a veces no sabemos sobre qué significa la Constitución o por qué es importante. La Constitución es la norma fundante de nuestro sistema jurídico-político. Es decir, es, digamos, la ley más importante, la norma suprema. En ella se establecen no solamente aquellas obligaciones que tiene el gobierno, el Estado, cómo se integra su estructura, pero hay una parte muy importante dentro de la Constitución que son los derechos fundamentales, los derechos humanos. Antes se conocía el capítulo como las garantías individuales. En ese capítulo es importante porque en él se incluyen las limitantes del Estado hacia nosotros. Como tú sabes, hay tres esferas. Bueno, podríamos decir la esfera de lo público, la esfera de lo privado y la esfera de lo íntimo. ¿Cómo podemos reconocer estas tres esferas? La esfera de lo público comienza de la puerta de mi casa hacia afuera. La esfera de lo privado, de la puerta de mi casa hacia adentro. Y la esfera de lo íntimo está aquí. Está aquí. Es lo que creemos, es lo que pensamos, es lo que nos hace lo que somos. Es importante reconocerlo porque dentro de esos derechos, dentro de ese capítulo, se encuentran establecidos las limitantes al Estado, es decir, hacia dónde puede el Estado y hacia dónde no puede ir. Los derechos se pueden dividir en dos tipos: derechos de prestación y derechos de abstención, es decir,
en algunos derechos el Estado tiene que prestarme algún servicio, como el derecho a la educación, por ejemplo, el Estado es el que tiene que prestar, hacer todo lo necesario para que yo tenga el acceso a la educación. Y hay otros derechos de abstención. ¿Qué quiere decir? Que el Estado no tiene por qué meterse no hay injerencia en del esas, Estado. exactamente, no tiene por qué invadir mi esfera, porque ahí ya está entrando en algo que no le compete. Y uno de esos derechos de abstención, conforme a nuestro sistema, es el derecho a la libertad religiosa. ¿Por qué? Porque viene en él incluido lo que creemos, lo más íntimo, dentro de lo más íntimo, lo que consideramos lo más valioso. Es por eso importante reconocer que es la libertad religiosa, es ese derecho que nos da la libertad a creer o a no creer en algo. Es decir, a creer en cierto credo, en cierta religión, en cierta fe, o en su momento a no creer en nada, porque eso también es una garantía. Y eso es parte de lo que el Estado no tiene por qué tener ninguna injerencia, porque eso está considerado dentro de la esfera de lo íntimo, más allá dentro de la esfera de lo privado. Las dimensiones de la libertad religiosa, hay muchas dimensiones, pero yo quisiera que viéramos simplemente para reconocer estas dimensiones, que se dividen en libertad de culto, en libertad de difusión de los credos, en libertad de la formación religiosa, pero hay una muy importante que es la libertad de la enseñanza y el derecho a la educación. Y es ahí donde muchas veces partimos aquí una discusión muy grande en nuestro país, porque es aquellos que piensan que pueden solicitarle al Estado que eduque en religión a sus hijos en cualquier institución educativa. Y eso no es posible. Conocemos que es posible hacerlo en instituciones privadas, pero para la esfera, para la educación pública, conforme al tercero constitucional, tenemos entonces una limitante donde nos dice el Estado no puede tomar partido, ni puede promocionar, ni puede hacer promoción a ninguna fe. Es por eso que la educación tiene que ser ajena a cualquier doctrina religiosa. Bien, entendiendo entonces estas dimensiones, es importante analizar, ¿verdad?, hasta dónde el Estado puede intervenir y puede involucrarse y hasta dónde no. Exacto. Hay una frase que se me quedó muy bien grabada, que por ahí tomamos como bandera, ¿verdad? El Estado puede sancionar tu actuar, jamás tu pensamiento, ¿verdad? Y ahí creo que queda clara la parte fundamental de hasta dónde. Nosotros como ciudadanos debemos de tener también este conocimiento, ¿verdad? Porque a veces en las normas, en las reformas constitucionales, en las adiciones, en las modificaciones, se pretende hacer este tipo de añadiduras para que el Estado ya entonces empiece a regular otras cosas que van fuera de su alcance. Hablemos sobre Estado laico y Estado tolerante. ¿Hay alguna diferencia entre este concepto? ¿Qué significa uno? ¿Qué significa otro, Ramón? Sí, yo creo que aquí Israel ya dio muchos elementos para entender lo que es la libertad religiosa, el Estado laico, perdón, que precisamente se ejerce en un marco de Estado laico. Y sí quisiera hacer una distinción entre lo que es el Estado laico y el Estado tolerante. El Estado laico no permite que la esfera pública sea utilizada para difundir valores y principios religiosos. El Estado tolerante contrasta porque este sí permite que la esfera pública sea utilizada para difundir principios y valores religiosos. Un ejemplo de Estado laico pues estricto pues es el mexicano cuyas bases las sentó Benito Juárez, como lo conocemos perfectamente, y a través del tiempo pues ha sido muy estricto, no permite que en la esfera pública haya injerencia de las asociaciones religiosas, de las religiones. Sin embargo, el Estado tolerante sí permite. Un ejemplo de Estado tolerante, por ejemplo, es Estados Unidos. La propia Constitución de Estados Unidos en el artículo 7 hace una referencia a Dios, por ejemplo. Dice, esta Constitución fue dada el 17 de septiembre de 1787 y dice textualmente, en el año de nuestro Señor. Y también cuando los presidentes de Estados Unidos, como una tradición, toman el cargo, cuando juran el cargo, cuando toman protesta, precisamente lo hacen ante la Biblia, juran ante la Biblia. Ese es un ejemplo de Estado tolerante. México, en ese sentido, no se puede decir que sea un Estado tolerante. Es un Estado laico estricto y su estructura institucional no permite que la esfera pública sea utilizada para difundir principios y valores religiosos. Esa sería una distinción. ¿Y Estado confesional?
El Estado ¿Es igual que tolerante o hay una distinción entre esto? Sí. Ahorita hay una polémica en razón de que el presidente de la Confraternidad Evangélica señala que el Estado laico es antirreligioso, y no. El Estado laico no es antirreligioso. El Estado laico es respetuoso de la diversidad religiosa. Tiene ciertos principios. Uno de los principios característicos es el que está estipulado en el artículo 130 constitucional, el principio de separación del Estado y las iglesias. Así que lo que dice el Estado laico, pues zapatero a tus zapatos. Al Estado le corresponde la esfera pública y a las iglesias les corresponde la esfera privada y social. Entonces, no, el Estado confesional es intolerante, porque no permite. Por ejemplo, México era un estado intolerante. Antes de la Constitución de 1857 era un Estado intolerante. Ya a partir de la Constitución de 1857, con las leyes de reforma, se abre la puerta para que se establezca el Estado laico. Incluso en esa Constitución se establece en uno de sus artículos, en la de 1824, que la religión oficial era la religión católica. Incluso desde la Constitución de 1814, desde la de Apatzingán, se establecía textualmente que la única religión era la Iglesia Católica y no se iba a tolerar ninguna otra. Claro, claro. Y si está establecido en la Constitución, por ende, cualquier práctica que vaya en contra de la religión que se establece en la Constitución, ¿qué es? Un delito, claro, ¿verdad? Y trae como consecuencia una sanción, ¿verdad? Es importante que conozcamos entonces estos términos, y porque a veces decimos un Estado laico. ¿Qué es un Estado laico? ¿A mí qué me importa? ¿A mí qué me interesa? Yo ni soy religioso, yo ni profeso alguna religión. Bueno, ya entraremos en tema en donde a lo mejor tú no intervienes, a lo mejor a ti no te afecta aparentemente, pero es importante que analicemos, ¿verdad? Y sepamos la diferencia para que una vez que comprendamos, podamos entonces defender lo que mejor nos convenga, ¿verdad? Y considero que lo que mejor nos conviene es un Estado laico. Claro. Israel, sobre el tema de los presupuestos del Estado laico, de la laicidad. Mira, presupuestos de la laicidad. Yo creo que para dejar el tema más allá de conceptos y de digamos, de hacerlo de una forma quizá más propia, yo creo que a mí me gustaría buscar la manera de establecer ciertos sinónimos para que nos quede con mayor claridad lo que es la laicidad. Hablábamos sobre esos derechos de abstención y derechos de prestación. La laicidad es una limitante al Estado. La Constitución está formada por principios, valores y reglas. Sí. La laicidad es una regla donde obliga al Estado a no tomar partido. Eso es importante porque eso nos permite tener una igualdad ante la ley, es decir, no hay discriminación, no hay diferencias por nuestro credo, por lo que pensamos, por lo que no creemos. Eso nos da una forma de convivir de una manera más sencilla. Los postulados básicos del Estado laico es precisamente aquel que está forjado en un principio, en el caso de nuestro sistema, que es un principio histórico de separación del Estado y las iglesias, no de la iglesia, porque no es una sola iglesia, hay más de 9,000 iglesias. Que históricamente fue iglesia, ¿no? Porque nada más había una. Claro. Pero ahí estamos pero de ahí se abre la puerta para todas las iglesias y las asociaciones. Exactamente, es decir, hay una separación tajante entre el Estado y las iglesias. A mí me gustaría acotar aquí que el primero que nos habla sobre, y eso muchos de ustedes creo que lo vamos a reconocer, sobre la separación del Estado y la iglesia, pues es Cristo, ¿no? Cuando le dicen ¿de quién es esta moneda? Le dijo, a ver, enséñamela, ¿es lícito dar tributo a César? Le preguntan al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dice, a ver, muéstrame la moneda. Y él le dice, ¿de quién es esta foto? Pues es de César. Pues dar a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. Hay una separación tajante. Y de un personaje importante en el tema religioso. No me vas a decir que a él no le interesaba. Claro. No, entonces, en ese sentido. Era su misión. ¿Por qué? Porque al final de cuentas eso es lo más claro que hay. O sea, la separación entre el Estado y la Iglesia desde un principio se nos ha enseñado que es lo mejor que podemos tener. El Estado laico tiene otros principios, entre esos, sobre todo la laicidad se refiere a que el Estado, cuando hablo Estado me refiero a gobierno, para que quede más claro. El gobierno no puede tomar partido por una religión, es decir, yo no puedo promover una u otra religión, porque entonces estoy tomando partido y entonces ya no estoy siendo neutral. La laicidad la podemos entender como la neutralidad que debe tener
el gobierno respecto de las religiones. Es decir, yo no puedo andar promoviendo o dándole recursos a una asociación religiosa porque entonces estoy faltando a la laicidad. Tampoco puedo buscar invadir esa esfera de lo que pensamos, no puedo decir, todos vamos a creer de ahora en adelante en esta figura, porque si no se cree en eso se está cometiendo una falta administrativa o un delito. Tampoco puedo hacer eso, así como tampoco puedo el someter o encomendar a la ciudad de Guanajuato, de Monterrey, de Guadalajara, al santo tal o al Señor Jesucristo incluso, porque entonces estamos mezclando una cosa con la otra. La laicidad la tenemos que entender como esa separación que debe de existir y esa obligación que tiene el Estado de respetar, es decir, ¿cuál es tu finalidad, Estado, gobierno? ¿Cuál es tu finalidad? ¿Cuál es tu finalidad, Iglesia? Y no deben de entremezclarse. Tanto está mal que la Iglesia quiera hacer lo que le compete al Estado o al gobierno, como está mal que el gobierno se meta en temas que no le competen, ¿no? O sea, si me permite nada más hacer una pequeña precisión. La Iglesia Católica fundamentalmente fue la que utilizó la esfera pública, la infraestructura del Estado para cumplir sus mandamientos, para cumplir sus dogmas. ¿Quién es el que les quita este privilegio? ¿Quién es el que le quita la fuerza política a la Iglesia Católica? Don Benito Juárez. A partir de ahí dice, ¿sabes qué? Tú tienes una esfera, que es una esfera espiritual, un fin espiritual. Y al Estado le corresponde la función social. Entonces, de aquí en adelante, con el Estado laico, tú no vas a interferir en la función social, en la función política, en la función estatal. Las funciones civiles que el Estado se encargue. Y tú, Iglesia e iglesias, porque da ese reconocimiento a través de las leyes de reforma, encárguense de su función espiritual. Y qué interesante es esto, porque obviamente, como decía yo al inicio, esta defensa ha costado sangre, ¿no? Estas separaciones, el trabajo que hizo don Benito Juárez ha costado sangre y es importante que lo defendamos, ¿no? Y cómo el análisis de estas situaciones tan importantes de mantener la laicidad del Estado, ¿no? De nosotros como ciudadanos que debemos también de vigilar esta parte, porque podemos tener en constante vigilancia a quienes nos gobiernan, como desde el hecho que tú llegas a una institución pública y hay imágenes ahí religiosas, en donde yo que no profeso esa religión me afecta, me está ofendiendo, porque es un espacio que se paga, que se mantiene de mi erario, de mi salario, de mi impuesto, ¿verdad? Entonces yo aporto para ello y es importante que nosotros defendamos. Y en la medida en la que la laicidad se respete, ¿verdad? En la práctica de los gobernantes, vamos a poder vivir en una sociedad más en paz y más tranquila. ¿Por qué? Pues porque vamos a impedir muchísimas actividades que han traído pues muchos lamentos a lo largo de la historia. El tema de Cristo, esto sí lo quiero poner sobre la mesa. ¿Cómo este personaje histórico tan relevante y representativo en la historia nos marca una pauta? Evidentemente ese era su mensaje, esa era su misión, la de traer un evangelio, la de hablar sobre una religión. Cuando Cristo vino había otros pensamientos religiosos y sin embargo él a través de la conversación, a través de su mensaje y de su voz pacífica empezó a convencer, ¿verdad? Su evangelio, pero sin la imposición y dando siempre esa separación entre lo que le corresponde a uno y entre lo que le corresponde a otro. Antes de irnos a un corte, Ramón, háblanos sobre la constitución moral, un tema que ha sido muy complejo, muy controvertido en momentos previos a estas últimas elecciones e inclusive ya una vez que tomó posesión el actual presidente, está en la agenda, ¿no? Se está pensando, se está planeando y proyectar una constitución moral. ¿Qué opinión nos tienes sobre esto? Efectivamente, como lo comentas, me parece ser que a más tardar en junio, se va a concretar el proyecto de constitución moral. La base, como ustedes saben, es la cartilla moral de Alfonso Reyes, un gran pensador del siglo XX, aquí en México, diplomático, filósofo. Y esa cartilla moral que está tomando el presidente para realizar la constitución moral, pues en realidad es un conjunto de valores religiosos que en aquella época se proponían para una campaña de alfabetización y que ahora el presidente lo quiere implementar como constitución moral.
Pero el puro nombre causa escándalo. ¿Por qué constitución moral? Porque ya tenemos una constitución política, claro, y a la par vamos a tener una constitución moral. El documento constitucional, aquí el doctor Israel García me va a respaldar. La Constitución es un documento de carácter coactivo. Sin embargo, ellos dicen que va a ser un documento de carácter propositivo. Nada más va a ser sugerente. Desde el Estado se va a sugerir a todas las personas cuáles son los valores que deben seguir. Pero como lo decía aquí el doctor Israel, eso interfiere con un derecho fundamental como es la libre autodeterminación de las personas. Claro. ¿Sí? Es el fuero interno. Hay un filósofo del derecho muy famoso que se llama Ernesto Garzón Valdés y él dice, es un coto vedado para el Estado. Ese fuero está vedado para el Estado. Y la Constitución moral lo que pretende es paulatinamente ingresar a ese fuero interno. Mira, te propongo estos valores religiosos. No te voy a sancionar, pero este es el modelo de vida buena, tú lo tienes que adoptar. No es algo coactivo, es algo propositivo. Entonces, interfiere muchísimo con los derechos humanos. Claro, ¿no? Y es una alerta ahí importante que debemos nosotros mantener porque es una proposición del Estado, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a proponer? ¿A partir de dónde? ¿Quiénes son esas mentes que van a proponer tal situación? Bueno, ya después yo creo que le vamos a dedicar un programa exclusivo al tema de la Constitución moral porque nos compete a todos nosotros. Vamos a un breve corte. Agradecemos, recuerden que aquí tenemos a dos abogados especialistas, uno en Derecho Constitucional y el otro pues también ahí en temas de libertad religiosa que se ha estado especializando. Les agradecemos. Vamos a un pequeño corte en donde verán algunas de las servicios que la Biblioteca Apostólica presta a un lugar tan precioso donde estamos el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Esto es remodelación, se hace en el 2014 en conmemoración al aniversario apostólico, que son los 50 años del apóstol San Joaquín Flores. Se hace esta reestructuración, este rediseño, y es el diseño actual que ustedes pueden ver. Entonces se hace en conmemoración y se reinaugura, digámoslo así, el 12 de agosto de este mismo año. La cúpula que está aquí al interior de la biblioteca es una réplica de la obra de Rembrandt. Se titula Conversación del apóstol Pablo con el apóstol Pedro y la hizo uno de nuestros hermanos, un talento que tenemos aquí en la iglesia, el hermano Jacob Flores. También la biblioteca cuenta con lo que es la cámara de conservación. En la cámara de conservación se encuentran los libros o el material bibliográfico que necesita estar a ciertas condiciones, es decir, de humedad, de iluminación, para la conservación del papel. Son documentos y libros que datan del siglo XVII, siglo XVIII, libros muy antiguos que no se encuentran fácilmente aún en el mercado, y también se encuentran las donaciones que en su momento hiciera el apóstol Samuel Joaquín Flores y ahora el apóstol Nazón Joaquín García. Ahora la Biblioteca Apostólica Samuel Joaquín Flores continúa en servicio gracias a los deseos y a la proyección del apóstol de Jesucristo. Él sigue trabajando, sigue impulsando para que el acervo bibliográfico crezca y pues tal vez el caso que estamos en proceso de traslado al centro recreativo, esto para que la biblioteca sea más amplia y la diversidad cultural y los servicios que pueda brindar la biblioteca pues sean más amplios. Bien, otro de los servicios que brinda la Biblioteca Apostólica a sus usuarios es el servicio de internet. Hay computadoras que están a disposición de los usuarios para que puedan hacer consultas en línea o puedan trabajar cualquier material. Como habíamos mencionado, son préstamos internos y externos del material que tenemos aquí, y pues los horarios están de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 a 7 de la tarde. Bien, pues ya estamos de regreso a nuestro programa Contraportada. El día de hoy tenemos un tema sobre la libertad religiosa y el Estado laico. Esperemos que de verdad esta información les sea de utilidad y les agrade. Acuérdense que pueden mandar sus preguntas, pueden mandar sus comentarios, sus saludos a través de la página de Facebook por donde estamos haciendo esta transmisión
de Facebook Live. Continuamos con nuestro tema, Israel, respecto de la reforma a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. ¿Qué tenemos por ahí? Sí, mira, ha habido desde hace un tiempo ya la intención de realizar una reforma a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, buscando, dicen ellos, el actualizar la ley. Yo considero que hay una parte que debemos cuidar mucho, que es aquellos principios que no debemos abrir, es decir, no debemos buscar empezar a abrir ciertos frentes en donde separación tajante que debe de existir entre la función que realiza el gobierno y la función o los fines y los objetivos que tienen las asociaciones religiosas no se debe de inmiscuir. El marco jurídico es adecuado cuando revisamos en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público las obligaciones que tienen las asociaciones religiosas. Sin embargo, yo considero que una relación es de dos, no es de uno solo. Es decir, las obligaciones, las responsabilidades de las asociaciones religiosas se encuentran bien delimitadas en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Sin embargo, no así están bien reglamentadas, bien sancionadas, o ni siquiera se mencionan las faltas, las responsabilidades o las transgresiones al Estado laico que puede realizar un servidor público. Te daba yo ya un ejemplo de algunas transgresiones que se han dado, entre esas podríamos decir la famosa Constitución moral. Sí. Sin embargo, hay otro tipo de transgresiones que puede ser desde el dar recursos públicos a una asociación religiosa, o puede ser en su momento el desvío de recursos del Estado para los fines de las asociaciones religiosas, o en su momento también puede ser cuando servidores públicos faltan totalmente a esta separación. Es decir, yo, alcalde de cualquier lugar que tú me digas, el municipio que te guste, le voy a consagrar mi municipio al santo número tal, o a Jesucristo, o a la Virgen. No, o sea, eso es algo que no se puede hacer, que no se debe de hacer, porque estamos hablando precisamente que debe de haber una separación. Es una limitante, estoy violentando. ¿Por qué? Porque aquel ciudadano que no es creyente de esa fe a la cual yo le estoy consagrando se va a sentir violentado. No te vas a sentir a gusto, porque vas a decir, a ver, maestro, yo no formo... Es más, el ateo, el que no cree en nada, va a decir, pues yo no creo en eso. Estás utilizando recursos públicos en ese sentido y estás promoviendo una fe que ese no es tu función como autoridad. En ese sentido, desde mi punto de vista, sí hace falta una reforma a la Ley de Asociaciones Religiosas, pero que vaya en el sentido de establecer las sanciones claras a las que puede llegar un servidor público en materia del Estado laico, es decir, cómo se puede vulnerar el Estado laico como servidor público y las sanciones que se les debe de aplicar a ese funcionario. ¿No las hay actualmente? Hoy en día no existen esas sanciones, no existe ese marco regulatorio claro que debe de existir para efecto de que yo te diga, como servidor público, faltaste a tus deberes constitucionales, te fuiste más allá de lo que el deber te autoriza, de lo que la ley te autoriza, que es un principio de legalidad, y por lo tanto te voy a sancionar con determinada sanción, puede ser económica, puede ser política, puede ser administrativa, y así vamos buscando todos el que exista orden, ¿no? Sí, sin duda, esta reforma que se pretende a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, pues también es una situación que hay que mantener, ¿verdad?, en vigilancia. Evidentemente, pues hay reformas, hay adiciones buenas, positivas, como la que propones, para que exista una sanción a aquellos que incurran en faltas en temas del Estado laico, ¿verdad? Pero sí, también hay otras reformas que cuando se abre la puerta para una reforma, cuidado porque entonces ahí se abren más puertas hacia otras situaciones. ¿Hay otra reforma por ahí o una iniciativa de la Confraternidad Evangélica? Tengo entendido. ¿Qué nos dice o cuál es el objetivo de esa iniciativa que se tiene por ahí? Hace un mes y días, el presidente de la Confraternidad Evangélica presentó una iniciativa al presidente, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que se les conceda espacios en radio y televisión. El espectro radioeléctrico es parte de la infraestructura estatal y actualmente el artículo 18 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público prohíbe categóricamente
que las iglesias, las asociaciones religiosas y los ministros de culto posean o administren estaciones de radio y televisión. No tienen derecho a la injerencia en el espectro radioeléctrico, dice la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Y el presidente de la confraternidad, esa fue la iniciativa que presentó, que haya una reforma a la Ley de Asociaciones Religiosas, a la propia Constitución, en el artículo 130 constitucional, para permitir que todas las asociaciones religiosas puedan poseer o administrar estaciones de radio y de televisión. Aquí hay una cuestión muy preocupante, porque cuando el Estado concede, a través de una licitación pública, establece ciertas condiciones, establece requisitos y el Estado tiene el derecho de recibir una contraprestación que generalmente es de carácter económico, pero además el concesionario tiene que cumplir ciertos requisitos y el Estado se lo da al que mejor esté posicionado, al que cumpla con todas las condiciones técnicas, tecnológicas, de infraestructura, es decir, son una serie de requisitos. Y el que cumple con las condiciones, a ese el Ejecutivo Federal le concede el bien del Estado. Aquí en este caso, ¿quiénes estarían en desventaja si se da esta iniciativa, si se materializa de que las iglesias puedan entrar a la radio y a la televisión públicas? Las minorías religiosas. No tendrían las mismas condiciones que, por ejemplo, la Iglesia Católica, que las iglesias mayoritarias, que tienen la infraestructura, que tienen la capacidad para sostener una estación de radio y de televisión. Esa es la cuestión preocupante. La iniciativa ya está y el presidente ya manifestó su anuencia para que esa iniciativa se discuta en el Congreso de la Unión. Y si hay consentimiento, si hay un debate positivo, pues que pase a las legislaturas y que se lleve a cabo la reforma. Tendría que ser reformar el artículo 130 constitucional y obviamente, sí, como lo comenta el doctor Israel, tiene que reformarse la Ley de Asociaciones Religiosas. Fíjate que una de las cosas que a mí me preocupa con este tipo de iniciativas, que no es tanto es que se abra la puerta, pero es porque a veces no comprendemos, no alcanzamos a vislumbrar lo peligroso de este tipo de iniciativas. Es decir, imagínate que nosotros dijéramos en este foro, ¿sabes qué? Yo creo que es necesario, que es positivo, que es bueno que ahora se pudiera dar religión en las escuelas públicas, yendo en contra del artículo 3º y de todo nuestro sistema jurídico, político, de toda nuestra historia, dijéramos, es positivo. Y muchos incluso hasta de nuestra fe dirían, oiga, hermano, eso está muy bien, podríamos difundir en las escuelas públicas. El problema es en la práctica, es cuando ya llegamos a la práctica, es decir, ¿quién va a definir qué religión es la que se va a enseñar? El riesgo ahí, ¿no? ¿Quién va a poner los maestros? Ahora, tú vas a decir, ¿cómo nos vamos a organizar para que se les dé la religión a los muchachos en la escuela? Y van a decir, pues que los padres decidan. ¿Por qué? Porque aquí todo es democracia. ¿Qué va a pasar entonces? Pues con aquellos niños que son la minoría en sus salones. Incluso los de nuestra fe, pónganse a pensar, en aquellos salones en donde no hay nadie de nuestra fe, ¿se enseñará lo que nosotros creemos? No. ¿Cuál es lo peligroso con empezar a abrir todo este tipo de esferas, de dimensiones? ¿Quién decide cuáles son los programas que se van a dar? ¿Quién decide quiénes son los que van a llevar a cabo estas iniciativas? Generalmente nos vamos a ir por la mayoría, ¿no? Y es entonces donde las minorías no vamos a tener esa igualdad, que ese es otro de los principios y de los postulados del Estado laico, la igualdad de las iglesias ante la ley. Y ahí el Estado estaría dándole más peso a una que a otra asociación religiosa, y es por eso no habría, digamos, una competencia leal. ¿Por qué? Porque tendrías más posibilidades aquellos que tienen mayoría, y es ahí donde las mayorías aplastan a las minorías, y el derecho de las minorías es una base fundamental de cualquier democracia. Entonces, es a donde tenemos que pensar, donde tenemos que vislumbrar. Hay cosas que al principio nos parecen positivas, pero luego después cuando empezamos a analizar el cómo se va a dar, en la práctica, quién va a decidir, en la práctica, cómo nos vamos a organizar, es la parte más importante que yo creo que todos tenemos, y yo los invito a que reflexionemos puntualmente este tipo de situaciones para que veamos el peligro de este tipo de iniciativas.
Sí, porque aparentemente o se ve muy sesgado aquí el tema, ¿no? Podríamos decir todos, bueno, qué interesante, Positivo. qué bien, qué positivo que esta puerta se abra. Entonces vamos a tener la posibilidad de que en la escuela donde llevo a mi hijo se le instituya o se le instruya respecto de mi credo religioso. Ahí es donde empieza la cuestión a complicarse. El tema de los espacios en radio, en televisión, que yo creo que es igual, ¿no, Ramón? O sea, sí, yo creo, mira, que es un tanto riesgosa y peligrosa esta iniciativa, que ya está ahorita la iniciativa en la Secretaría de Gobernación, porque la instrucción del presidente fue a la Secretaría de Gobernación que se analice y que se forme un proyecto, se elabore un proyecto de ley y que se envíe al Congreso de la Unión para que pues entre al proceso legislativo, ¿no? Aquí lo riesgoso es que si se ejecuta, si se materializa esa iniciativa, pasamos del Estado laico al Estado tolerante, lo que comentábamos anteriormente al principio. Y un derecho de abstención se haría un derecho de prestación. Así es. Donde el Estado tendría la obligación de gastar recursos públicos para promover un tipo de credo, y ahí habría otro tipo de situaciones que tendríamos que ver, donde ya va a haber discriminación, porque ya hay diferencia entre nosotros, un aspecto que antes no nos debe de separar. ¿Por qué? Porque lo que tú crees, tú llegas y tú sabes, a ver, quién es católico, quién aquí es evangélico, eso no nos separa en la vida real. Tú no andas por la vida preguntándole a cada quien qué es. Y ahí se va. Y ahí es donde vas a empezar a establecer diferencia. Es donde nos van a dividir en lo que no estamos divididos hoy en día. Pero haciendo el análisis ya desde el punto de vista político, existen muchas posibilidades de que prospere la iniciativa, en razón de que quien está impulsando la iniciativa es la confraternidad evangélica. Los protestantes, los evangélicos, los cristianos están aglutinados en esta confraternidad, pero también la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no ha dicho nada, pero con su silencio está otorgando. Entonces el presidente tiene dos fuerzas, digámoslo de esta manera, dos fuerzas sociales. Por un lado, la fuerza de la Iglesia Católica, y por otro lado, la fuerza de la confraternidad evangélica. Y pues el presidente, como va iniciando, pues también tiene un gran peso político. Prácticamente con que el presidente diga que esa iniciativa se va a aprobar. Entonces, es riesgoso porque con esa iniciativa abandonamos el Estado laico juarista y pasamos al Estado tolerante, algo similar como Estados Unidos. Ahora la esfera pública va a ser utilizada para promover valores religiosos, valores bíblicos. Y entonces ahí está interfiriendo con la libre autodeterminación de las personas, con el fuero interno. Te voy a proponer un modelo de vida bueno. Adhiérete a él. Te sugiero este modelo. Me suena a constitución moral, algo por ahí, ¿no? Bueno, interesante, muy interesante esta información, muy interesante el análisis de estos temas, los cuales debemos de seguir e involucrarnos en ellos. Ese es el objetivo de estos programas. Solamente nosotros damos información, planteamos una situación o problemática, la ponemos sobre la mesa, pero aquí el objetivo es que quienes nos escuchan, quienes nos ven, pues sigan estos temas, ¿verdad? Y se inquieten en ellos. Dice Eva Ñáñez, quien nos sigue mucho en las actividades de biblioteca, ¿dónde se encuentra México ahora, tomando como parámetro la postura del Estado laico? Respondimos a esta pregunta para irnos a un corte. Sí, el Estado laico hoy en día está siendo transgredido. Invariablemente, eso es algo que nos debe preocupar. Las posturas y las iniciativas que se están presentando tanto desde el gobierno federal, creo yo que es algo preocupante, porque nos habla no tanto de un desconocimiento de lo que es la historia de nuestro país, sino el buscar cruzar ese estado que en su momento nos ha permitido tener un desarrollo en las comunidades, en donde hemos buscado potenciar nuestras coincidencias y no así nuestras disidencias, ¿no? Entonces yo creo que hoy en día la postura que tiene nuestro país es preocupante, porque hay un embate muy fuerte por parte del gobierno para olvidarnos de lo que es el Estado laico, el invadir otro tipo de temas que no le competen, esferas que tienen que ver más allá de lo que le compete al Estado, que es lo público, es invadir la esfera de lo que tú crees,
de lo que consideras adecuado Sí. y de lo que usted en su momento puede considerar que es lo bueno y que es lo malo, ¿no? Imagínese que el Estado le diga, lo que usted piensa está mal, usted tiene que pensar esto, y usted tiene que creer esto, porque eso es lo que está bien, y eso es lo que está pasando. Hacia allá vamos. Bueno, pues estamos en Contraportada, en este programa del día de hoy con el tema de libertad religiosa y Estado laico. Quédese con nosotros, nos vamos a un breve corte. Concebida y fundada por el apóstol de Jesucristo Samuel Joaquín Flores, con su mira al desarrollo cultural, intelectual y profesional de la Iglesia, la luz del mundo. La biblioteca abrió sus puertas el 12 de agosto de 1988, con un donativo inicial de su fundador, el cual constaba de 250 ejemplares de su biblioteca particular. Volúmenes de religión de gran valor por su contenido, rareza, escasez y antigüedad. Bien, el objetivo principal es brindar a los usuarios, principalmente a los de la comunidad, aunque estamos abiertos, ¿verdad?, a que nos visiten ajenos a la comunidad religiosa, es brindar a estos usuarios el servicio de los préstamos de libros internos o externos. El acervo bibliográfico que tenemos aquí es muy amplio, el 80% es materia de religión, son diversas religiones, y también el otro 20% es materia o cultura general, pero procuramos tener de todo un poquito. Bien, el diseño que ustedes pueden contemplar ahora no era el original o con que se inició el proyecto. Esto es remodelación, se hace en el 2014 en conmemoración al aniversario apostólico, que son los 50 años del apóstol Samuel Joaquín Flores. Se hace esta reestructuración, este rediseño, y es el diseño actual que ustedes pueden ver. Entonces se hace en conmemoración a, y se reinaugura, digámoslo así, el 12 de agosto de este mismo año. La cúpula que está aquí al interior de la biblioteca es una réplica de la obra de Rembrandt. Se titula Conversación del apóstol Pablo con el apóstol Pedro, y la hizo uno de los hermanos, de nuestros hermanos, un talento que tenemos aquí en la iglesia, el hermano Jacob Flores. También la biblioteca cuenta con lo que es la cámara de conservación. En la cámara de conservación se encuentran los libros o el material bibliográfico que necesita estar a ciertas condiciones, es decir, de humedad, de iluminación, para la conservación del papel. Son documentos y libros que datan del siglo XVII, siglo XVIII, libros muy antiguos que no se encuentran fácilmente aún en el mercado, y también se encuentran las donaciones que en su momento hiciera el apóstol Samuel Joaquín Flores y ahora el apóstol Nazón Joaquín García. Ahora la Biblioteca Apostólica Samuel Joaquín Flores continúa en servicio gracias a los deseos y a la proyección del apóstol de Jesucristo. Él sigue trabajando, sigue impulsando para que el acervo bibliográfico crezca, y pues tal es pues el caso que estamos en proceso de traslado al centro recreativo, esto para que la biblioteca sea más amplia y la diversidad cultural y los servicios que pueda brindar la biblioteca pues sean más amplios. Bien, otro de los servicios que brinda la Biblioteca Apostólica a sus usuarios es el servicio de internet. Hay computadoras que están a disposición de los usuarios para que puedan hacer consultas en línea o puedan trabajar cualquier material. Como habíamos mencionado, son préstamos internos y externos del material que tenemos aquí, y pues los horarios están de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 a 7 de la tarde. Bien, ya estamos de regreso aquí en nuestro programa Contraportada con el tema libertad religiosa y Estado laico. Esperamos de verdad que la información
aquí propuesta y tratada sea de interés para cada uno de ustedes. Ya estamos cerrando, ya estamos concluyendo este programa, pero pues vamos a la parte de las conclusiones. ¿Qué concluyen respecto de lo que hemos platicado? Es un tema demasiado extenso, ¿verdad? Pero es importante ir cerrando y dejando el mensaje final. Sí, y en mi caso, bueno, yo creo que el tema que a veces confundimos es la libertad religiosa. Confundimos la libertad religiosa plena con la libertad religiosa absoluta. No hay un derecho fundamental absoluto, eso no existe. ¿Por qué? Porque mi derecho termina donde empieza el de los demás. Eso es una parte, una limitante de los derechos fundamentales. La otra es el orden público y la salud pública. Entonces, queremos que el derecho a la libertad religiosa sea un derecho absoluto. El derecho a la libertad religiosa hoy en día es un derecho pleno. ¿Por qué? Porque las características, los elementos que tiene la libertad religiosa son los adecuados para permitirnos una convivencia sana, para permitirnos un desarrollo sano. Cuando empezamos a hablar de religión, de fútbol y de otras cosas, es cuando empezamos a discutir de manera muy acalorada, y es ahí donde tenemos que encontrar la forma de no acentuar aquellos temas que nos dividen. Y ese es parte en lo que dicen, bueno, y hoy que acaba de pasar el natalicio de Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Todos tenemos el derecho a pensar y a creer en lo que nosotros queramos. En el momento en que nosotros aprendamos a respetar, no a tolerar, a respetar, que el otro no piense como yo y no por eso está mal, yo creo que estaríamos del otro lado. La libertad religiosa hoy en día es una libertad plena, se vive plenamente gracias a los postulados del Estado laico, gracias a que el Estado no toma un partido. En el momento en que el Estado empieza a tomar partido, es ahí donde hay una conjunción que no va a permitir que los derechos de todos sean respetados. Siempre va a haber alguien en el que sus derechos sean vulnerados, y siempre va a ser él que tiene la minoría o aquel que forma parte de una minoría, y es donde nos vamos a empezar a sentir transgredidos por el Estado. Y el Estado no está, la función del Estado no es promover un culto o un credo. La función del Estado es prestar los servicios públicos, es buscar la manera de garantizar que la persona se pueda desarrollar plenamente, pero no invadir la esfera de lo que piensa y de lo que cree. En el momento en que el Estado empieza a invadir, en el momento en que el Estado empieza a hacer cuestiones que no le competen, invade nuestras competencias, invade la esfera de lo que creemos, y es ahí donde se desvía, y es ahí donde los recursos públicos empiezan a desviarse hacia otro lado, y es donde tenemos que tener cuidado. Yo los quiero invitar a todo tu auditorio, si tú me lo permites, para efectos de que cualquier duda que tengan, si hay algún tema que les haya parecido interesante y que gusten también el presentar preguntas, pues a través tuyo podamos nosotros buscar la manera de responderles o de interactuar con ellos. No necesitamos pensar igual, eso es algo nosotros estamos enseñados a respetar, y buscamos siempre el promover la convivencia y la sana convivencia. La libertad religiosa es un derecho que nos permite eso, el poder vivir a gusto, el poder vivir cotidianamente, convivir con nuestros semejantes, más allá de que crean en lo que yo creo, más allá de que sean de mi religión, o de que no piensen, o de que no actúen como yo. Yo no voy a imponer mis estándares morales y mis estándares religiosos a los demás. Debemos aprender a respetar, y eso yo creo que es la base de todo. Sí, y qué interesante que en la medida de ese respeto logremos avanzar y crecer como sociedad. Estoy viendo aquí en la transmisión de Facebook cómo ya empezó ahí una conversación, y qué bueno, porque están dando a exhibir sus puntos de vista, los cuales son muy respetados. A lo mejor no los adopto, ¿verdad? Pero los respeto, y eso es importante para un sano desarrollo en la sociedad. Tomamos tu palabra, Isra, y yo creo Gracias. que es la misma propuesta de Ramón. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier seguimiento respecto de estos temas, está la página de la Biblioteca Apostólica en Facebook, así la encuentran, pues están ahorita viendo ahí el Facebook Live. Tenemos nuestro correo electrónico, bibliotecaapostólicasjf@gmail.com, ahí pueden también enviar nuestra información. Tenemos también pues nuestro Instagram y el canal de YouTube, así lo encuentran como Biblioteca Apostólica, en donde se van a poder dar cuenta y enterar de otras actividades y temas que vamos a
a desarrollar. Pero ¿alguna pregunta en específico, información en específica que quieran sobre algún tema en comento del día de hoy? Con toda confianza, estaba platicando con Israel, tiene ahí ya un ensayo que realizó sobre el artículo 24 constitucional y algunas publicaciones que pueden ser muy útiles, con gusto se las enviamos, ¿verdad? Quiero agradecer a quienes están aquí viéndonos a través del Facebook Live. Dice aquí Rivers Michelle, Eva Ñáñez, María Rodríguez, Nancy García dice saludos al doctor Israel de su familia que lo ama. Ah, sí. Tenemos Agripina Martínez, María Elsa Duarte, Meraf Pardo, Sua Hernández, Benjamín Mendoza. Tenemos otros saludos a todos, agradecemos que se encuentren con nosotros. Ramón, vamos a la parte de tus conclusiones. ¿Qué nos dejas? A manera de conclusión, nada más comentarte que hasta la fecha la civilización occidental no ha encontrado un mejor modelo institucional para defender las libertades fundamentales y los derechos humanos que el Estado laico. Así que no hay necesidad de variar o cambiar el Estado laico. Como estamos, yo creo que es un diseño institucional que salvaguarda, que protege nuestros derechos, nuestras libertades, la libertad religiosa, la no discriminación, el principio de igualdad. Entonces, creo que no es una necesidad sentida de que las iglesias utilicen la esfera pública para difundir sus valores religiosos, o bien que variemos el modelo, que abandonemos el Estado laico y que pasemos al Estado tolerante. Yo creo que no hay necesidad. Lo que debemos hacer es perfeccionar el Estado laico e invitar a todas las personas que nos sintonizan para que analicemos este tema y los defendamos desde nuestra trinchera. El día de hoy se hizo una actividad en el Senado. Sí, un foro. Un foro precisamente que se llama Libertad Religiosa Plena. Este es promovido por el senador Israel Zamora. Muy interesante, la verdad, si tienen oportunidad de verlo darle también. ¿verdad? Es un tema obligado el darle seguimiento y sí sería muy importante. Yo aquí acotaría también precisamente lo que comentaba Ramón del tema. Yo siento que sí es importante fortalecer el Estado laico. No es de que estamos bien, sí, pero es necesario fortalecerlo para regular y sancionar a los servidores públicos que no lo respetan. Claro. Ahí sí es necesario. Ahí es necesario el blindarlo, el meter sanciones que sean claras y que sean, digamos, es corrupción al final de cuentas, ¿no? Entonces yo creo que por ahí es lo que necesitamos para efectos de que el Estado laico sea aún mejor. No es debilitarlo, no es cambiar los postulados, no es cambiar la esencia del Estado laico, al contrario, es fortalecerlo. Está muy bien delimitado las obligaciones que tienen las asociaciones religiosas, pero las que tienen los servidores públicos, ¿no? Y eso es preocupante. Importante esta parte, y yo creo que esta es tarea de todos, no más solamente de los legisladores, no nada más de los políticos o quienes nos gobiernan, sino de toda la población. En esa medida en la que defendamos, protejamos, blindemos al Estado laico, todos saldremos beneficiados. Merab dice, preocupante panorama con estas intenciones de inferir en la conciencia y creencias de los mexicanos. Finalmente, bibliografía. Estamos en una biblioteca, estamos en un espacio del fomento cultural, del fomento de la lectura. ¿Qué recomienda para aquellos que les interese se inmerjan en este agradable mundo de la lectura? Sí, mira, hay una colección que la Biblioteca Jurídica Virtual de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, hay una colección que tiene sobre laicidad. Es toda una colección de libros de diferentes autores. Yo les recomiendo ampliamente, si ustedes están interesados en acotar, en ahondar todavía más, en profundizar este tema bonito de lo que es la laicidad, de lo que es el Estado laico, sí será importante que puedan ir revisando. Es importante que lo vean porque ahí te establece desde un concepto básico hasta las últimas discusiones en temas de laicidad en el mundo. Entonces creo yo que es algo que sí nos permite tener una conceptualización mejor sobre la laicidad, de entender más el principio. Yo te diría como definición de laicidad, neutralidad, y que es una obligación que tiene que tener el Estado, no es una obligación que tenemos nosotros los ciudadanos. Los ciudadanos no tenemos que seguir porque es una prohibición específicamente para el Estado. Es decir, el derecho a educar religiosamente a mis hijos está plenamente
respetado en el sentido en el que yo puedo ingresar a mis hijos a una educación religiosa en una institución privada, pero ya en la pública sí está limitado. Creo yo que eso sería una parte importante de bibliografía que podrían revisar sobre el tema. Ramón, Me ganó la bibliografía, yo precisamente iba a recomendar esa. Es que leímos lo mismo. No, tenemos la laicidad, ¿no?, de Enrique. Yo quiero recomendar dos que a mí me parecen fabulosos sobre este tema y están muy digeribles. Uno pues es el de Carlos Monsiváis, El Estado laico y sus malquerientes, es magnífico para adentrarse en el tema. Otro sería Laicidad, el título es Laicidad, antídoto contra la discriminación del doctor Pedro Salazar Ugarte. Yo creo que esos dos libros nos dan un panorama, una visión general para entender lo que es la laicidad del Estado, sus principios y como para un primer acercamiento en el tema. Esas serían mis propuestas. Muy bien. Aquí en la parte de atrás tenemos un libro que se llama Las batallas del Estado laico, que también aquí Bernardo Barranco nos hace un breve recuento, ¿no?, del tema sobre la defensa al artículo 24 constitucional, aborda los temas sobre lo que es la laicidad, lo que es un Estado laico, la laicidad. Es muy interesante este libro, está recomendable y aquí tenemos en biblioteca bastante bibliografía en donde pueden ustedes abordar temas relacionados a esto. Bien, pues ya estamos concluyendo con este programa. Los invitamos a que de verdad demos seguimiento a estos temas. En la medida en la que nos informemos, en la medida en la que nosotros sepamos y podamos defender, ¿verdad? Decía Israel, todos tenemos el derecho de creer o de no creer en ciertas situaciones, en ciertas religiones y demás. Bueno, ese derecho que yo tengo, quiero que se me respete, ¿verdad? Pero debo yo también de respetar el derecho de los demás. Vámonos respetando, vamos cuidando y protegiendo esa esfera, ¿verdad?, del otro para vivir cada vez en este mundo de una manera más armoniosa y pues ejerciendo la paz, ¿verdad? Nos despedimos, les agradecemos a todos ustedes que hayan estado con nosotros. Recuerden que este programa Contraportada se transmite el último jueves de cada mes, es decir, el próximo 25 de abril tendremos en punto de las 8 un tema muy interesante, el tema sobre la Cuaresma y la Semana Santa. Una tradición, una realidad, un tema histórico, fundamentado, no sé. Los invito para que el día 25 de abril en punto de las 8 nos citemos frente al monitor en Contraportada. Que tengan una muy linda noche. Dios les pague y Dios les bendiga. Les bendiga.